Bueno, saludo a todos en nombre de la Unión Matemática Argentina por la presencia y por supuesto por la presencia del doctor Diego Castaño del Departamento de Matemática de la Universidad Nacional del Sur, quien, bueno, amablemente aceptó darnos una charla que se titula Expansiones algebraicas de lógicas. Así que, bueno, voy a dejar entonces al doctor Castaño para que nos dé su charla. Bueno, muchas gracias, Sergio. Primero que nada, gracias a todos los que están presentes. Presentes. Bueno, están presentes virtualmente en mi casa. Gracias por venir a mi casa. Y gracias Sergio y Hernán, que son los coordinadores de la sesión de lógica, por invitarme a hacer una de las 3 charlas invitadas que tenemos sincrónicas en esta reunión virtual de la UMA. Así que bueno, les voy a compartir pantalla. Ahí está. Espero que todos estén viendo la pantalla ahora. Lo que les voy a contar en esta charla es sobre una noción de expansión de lógicas que estuvimos trabajando hace poco en conjunto con Miguel Campercholi, Patricio Díaz Varela y Joan Gispert. Resulta de tratar de encontrar una noción de expansión de una lógica que sea natural, o sea, tratar de ver si es una noción natural de expansión de una lógica, y que tenga correspondencia con algo que venimos trabajando hace tiempo, que son expansiones algebraicas de estructuras algebraicas, ¿bien? Por operaciones definidas a través de sistemas de ecuaciones, definibles a través de sistemas de ecuaciones. La teoría de expansiones algebraicas es algo que vienen desarrollando Diego Bayone y Miguel Campercholi hace rato. Tienen muchas herramientas desarrolladas poderosas para tratar de trabajar este tipo de expansiones algebraicas, y con Patricio y Joan nos sumamos a tratar de estudiar ese tipo de problemas en algunas variedades de álgebras, o cuasivariedades, bueno, variedades en general, que provienen de la lógica. Entonces, la pregunta natural que surge es, bueno, si estas variedades vienen de la lógica, ¿estas expansiones algebraicas que trabajamos nos dirán algo interesante desde el punto de vista lógico? ¿Qué nos están diciendo estas clases de álgebras que encontramos en forma puramente algebraica, si nos dicen algo del lado de la lógica? Y bueno, lo que les quiero contar es más o menos lo que nos encontramos. Básicamente, no avanza esto, ahí está. El esquema de la charla es, vamos a repasar, porque ya nos deben haber escuchado hablar de clases algebraicamente expandibles, funciones algebraicas y esas cosas. Vamos a repasar qué es la parte algebraica. Después voy a pasar a dar la definición de expansión algebraica de una lógica, que se va a corresponder con las expansiones del lado algebraico. Vamos a ver que las expansiones de este tipo de expansiones forman un reticulado. Eso es una de las características interesantes que encontramos. Vamos a ver qué ejemplos tenemos resueltos y completamente caracterizados. Y por último vamos a ver que otra de las cosas que hacen interesante esta noción de expansión algebraica de lógicas es que caen dentro de una familia de expansiones por conectivos implícitos que ya venía siendo estudiada y que fue introducida por Javier Caicedo en 2004. Entonces, eso justo lo tengo a Hernán en una de las camaritas. Y lo miro a él cuando pienso en eso. Entonces, bueno, repasemos lo que son las expansiones algebraicas desde el punto de vista puramente algebraico. Vamos a tomar una clase K de álgebras en un lenguaje algebraico, tau, y consideremos un sistema de ecuaciones en ese lenguaje, por supuesto, un sistema de ecuaciones finito, es una cantidad finita de ecuaciones, T1, TK, S1, SK son términos, y en ese sistema vamos a distinguir 2 tipos de variables, las X y las Z, en 2 tipos de variables. Supongamos que un álgebra de la clase K tiene la propiedad de que para cualquier elección que yo haga de las X, si yo reemplazo las variables X por elementos cualquiera de A, siempre existen únicas soluciones para las Z. Bien.
Siempre que pase eso, siempre que una estructura A tenga esa propiedad, lo que sucede es que el sistema nos está definiendo en forma implícita M operaciones enearias, ¿no? Es una especie de teorema de la función implícita, pero no local, ¿no? Porque las Z son funciones de las X, pero en toda la estructura. Y entonces, como siempre que un álgebra de la clase K tenga esa propiedad, tenemos naturalmente definidas M operaciones enearias, podemos pensar en agregarlas al lenguaje, y obtenemos una expansión del álgebra A con nuevas operaciones. Bien. Entonces, lo que podemos pensar es en cuáles de las clases K que a nosotros nos interesa estudiar, dado un sistema de ecuaciones de estos, cuáles son las álgebras de K que tienen esta propiedad, que son expandibles utilizando este sistema de ecuaciones. O sea, cuáles son las álgebras en las que este sistema de ecuaciones define implícitamente las z como función de las x, o sea, m operaciones enearias. Esas son las álgebras que satisfacen esta sentencia de primer orden. Para todo x existe un único z, al que se cumple el sistema de ecuaciones, que es una conjunción finita de ecuaciones. Bien, a esa clase, a esa subclase de K, le llamamos subclase algebraicamente expandible de K. Bien, en realidad la definición de subclase algebraicamente expandible es un poquito más general, porque permitimos no solamente trabajar con un sistema de ecuaciones, sino con varios a la vez, con un conjunto de sistemas de ecuaciones, cada uno de los cuales va a inducir funciones, pero bueno, para simplificar un poco la presentación, lo presento solo con uno. Y entonces, cuando uno tiene una clase de estas, una subclase de K que tiene esa propiedad, de una manera uniforme a todas las álgebras que tienen esta propiedad, uniformemente las puedo expandir a un lenguaje, puedo expandir el lenguaje y obtener una clase de estructuras expandida, ¿no? Eso lo voy a anotar con K supra S, donde ese es el sistema de ecuaciones que me permitió hacer eso. Observación fundamental para recordar es que K supra S, si bien yo digo que es una expansión algebraica de K, recuerden que no todas las álgebras de K van a ser expandibles por este sistema de ecuaciones. Uno tiene que restringirse a la subclase que sí se puede y expandir esta. ¿Bien? Ejemplos clásicos, el ejemplo más paradigmático para que el que nunca haya visto esto, por lo menos se lleve la idea básica de lo que es expandir algebraicamente una álgebra. Si K es la clase de reticulados distributivos acotados, considero este sistema de ecuaciones, y resulta que hay algunos reticulados distributivos acotados para los que para todo X existe un único Z. Bueno, ese único Z no es otra cosa que el complemento booleano, X' lo puedo notar, y resulta que entonces la clase algebraicamente expandible que encuentro es la subclase de los reticulados distributivos que son complementados. Y cuando a esos reticulados distributivos complementados les agrego el complemento como operación, lo que obtengo no son otra cosa que las álgebras de Boole. Por lo tanto, las álgebras de Boole son una expansión algebraica de los reticulados distributivos acotados. Bien. Acá, y en los ejemplos que vamos a ver, fíjense que la unicidad es gratis, porque en los reticulados distributivos sabemos que el complemento sí existe es único, ¿no? Otro ejemplo menos trivial, pero más relacionado con lo que vamos a ver después en el caso de lógicas, es qué pasa si tomo como K la clase de los subreductos implicativos de las álgebras de Boole, que son las álgebras implicativas. Bien, entonces tengo flecha, tengo el 1, que bueno, el 1 es recuperable con la flecha inclusive, así que podría poner solo la flecha, y puedo considerar este sistema de ecuaciones. ¿Qué me dice este sistema de ecuaciones de Z en función de X1 y X2? Bueno, la primera ecuación me está diciendo que Z es menor o igual que X1, la segunda me está diciendo que Z es menor o igual que X2, por lo tanto, Z va a ser una cota inferior de X1 y X2, y la tercera es más difícil de verla, pero uno puede hacer la cuenta, sabe trabajar con álgebras implicativas, y ver que Z es la mayor de las cotas inferiores, por lo tanto, la operación que me está definiendo este sistema de ecuaciones implícitamente es el ínfimo. ¿Todas las álgebras implicativas tienen ínfimo? No, algunas sí. Entonces, si a esas les agregamos el ínfimo, lo que obtenemos son las álgebras de Boole generalizadas. Entonces, ese es otro ejemplo de expansión algebraica de una clase de estructuras. Bien.
En los casos que a nosotros nos interesan, la clase de la que partimos normalmente es una cuasivariedad. ¿Por qué? Porque va a ser la semántica algebraica equivalente a alguna lógica, ¿tá?, algebrizable, finitaria. Por lo tanto, vamos a trabajar con cuasivariedades. Un par de propiedades interesantes que tienen las expansiones algebraicas, en el caso de que la clase de base es una cuasivariedad, es que las expansiones algebraicas siguen siendo cuasivariedades. ¿Ah? Cuando no importa el sistema de ecuaciones que elija, siempre la expansión algebraica va a ser una cuasivariedad. Esto es muy fácil de probar porque la parte de la unicidad, la condición de unicidad se traduce en cuasidentidades, y la parte de existencia, con los nuevos símbolos, se va a traducir en identidades. Por lo tanto, es muy fácil ver que si partí de una cuasivariedad, la expansión algebraica va a seguir siendo una cuasivariedad. Y esto es interesante, eso ya nos muestra que si le vamos a buscar un correlato lógico a esto, puede tener bastante sentido, porque seguimos obteniendo cuasivariedades. Otra de las propiedades importantes es que los reductos, o sea, la clase algebraicamente expandible, determina completamente la expansión a menos de equivalencias por términos. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo elijo dos sistemas de ecuaciones distintos, S y S', pero que las álgebras que tienen la propiedad de que para todo X existen únicos Z sean exactamente las mismas, o sea, las álgebras de Q que cumplen una condición con el sistema S y la condición con el sistema S' son exactamente las mismas, entonces las expansiones algebraicas que obtengo en los dos casos, si bien las funciones no van a ser necesariamente las mismas, sí van a ser cuasivariedades equivalentes por términos. O sea, unas funciones van a ser términos en la expansión por las otras, y recíprocamente, ¿no? Por lo tanto, podemos considerarlas equivalentes. Así que las expansiones algebraicas de una cuasivariedad están completamente determinadas por las clases algebraicamente expandibles, las subclases de Q definibles por estos sistemas de ecuaciones. Bien, por sentencias de la forma para todo X existe un único Z tal que el sistema de ecuaciones. Bien, bueno, entonces ahora queremos ver si podemos encontrar una noción similar y lo que esperamos, o sea, traducirse va a poder traducir de alguna manera. Lo interesante acá es ver si la noción es bastante, más o menos natural del lado lógico, y que por lo tanto nos aporte a la comprensión de las lógicas. Y bueno, vamos a ver que es bastante natural lo que queda, y tiene algunas propiedades interesantes. Entonces, supónganse que yo tengo una lógica L. Vamos a suponer que tengo una lógica finitaria en un lenguaje tau. Cuando digo lógica, porque después de la charla de Manuela de ayer, de que bueno, hay muchas maneras de definir lógicas, ¿cuál es la manera que estoy usando yo acá, en la que estoy pensando acá? La manera en la que, la definición de lógica que estoy considerando es la tradicional en lógica algebraica abstracta, que es un operador de consecuencia entre conjuntos de fórmulas y fórmulas, sobre un lenguaje algebraico, que satisface las condiciones típicas de monotonía, corte, estructuralidad. Bien. Y además, finitariedad. Nuestras lógicas van a ser todas finitarias, porque queremos... ahora se va a ver por qué queremos que sean finitarias. Entonces, tomo una lógica finitaria en un lenguaje tau que sea algebrizable por una cuasivariedad Q. Bien. Recordemos brevemente lo que quiere decir algebrizable. Algebrizable quiere decir que existe un conjunto de fórmulas en dos variables, que se llaman fórmulas de equivalencia, que me permiten transformar ecuaciones en fórmulas. Si yo reemplazo X e Y por los dos términos de una ecuación, lo que obtengo acá es un conjunto de fórmulas. Y también existe un conjunto epsilon de X de ecuaciones en una variable que me permiten convertir fórmulas en ecuaciones, de forma que se cumplen estas dos condiciones. O sea, phi es consecuencia de gamma en la lógica L, si solo si la ecuación correspondiente a la fórmula phi es consecuencia de las ecuaciones correspondientes a las fórmulas de gamma respecto a la cuasivariedad Q. Y la segunda condición es la que me dice que si voy y vuelvo a algo equivalente, es lo que me permite ver que también pasa al revés, que también estoy capturando toda la relación de consecuencia ecuacional de la cuasivariedad Q con la lógica L.
Entonces, de alguna manera me dice que la relación de consecuencia de la lógica L y la de la cuasivariedad son esencialmente la misma. Es otra manera de mirar la misma relación de consecuencia. Una sobre fórmulas y la otra sobre ecuaciones, sobre pares de fórmulas. Bien, bueno, entonces, ¿cuál sería el análogo de un sistema finito de ecuaciones? Bueno, acá sería un conjunto finito de fórmulas. Entonces, lo que voy a considerar es, dada una lógica L de estas, voy a considerar un conjunto finito de fórmulas en dos tipos de variables, x y z, y para cada una de las z voy a agregar voy a definir una expansión. Entonces voy a agregar símbolos al lenguaje. Entonces voy a agregar un símbolo al lenguaje F1 hasta Fm por cada z, y voy a considerar la menor lógica, voy a agregar axiomas y reglas a la lógica que tenía con respecto a este conjunto finito de ecuaciones. ¿Qué axiomas voy a agregar? Voy a agregar, obviamente, phi de x, donde en las z voy a poner mis nuevos símbolos de función. Estos son axiomas nuevos para la lógica. Y la condición de unicidad, esto tiene que ver con la condición de existencia en el sistema de ecuaciones, y con la condición, para reflejar la condición de unicidad, lo que pedimos es que agregamos esta regla, que es phi de xy y phi de xz, obviamente para estos son muchos, bueno, perdón, no sé qué iba a decir ahí. Phi de xy y phi de xz, o sea, si con los mismos x's se cumple phi para i y para z, para dos tipos de variables distintas, para dos variables distintas, entonces eso tiene como consecuencia en la lógica la equivalencia delta, que es lo que representa que las cosas son iguales, para i y z. Esto es una abreviatura de que tiene que valer delta del i1 con el z1, del i2 con el z2, del i3 con el z3. Estoy haciendo muchos abusos de notación que son bastante normales en esta área. Bien. Bueno, esta es la noción que tenemos, y que, a un par de observaciones previas, cuando hago, obviamente no sé si lo dije, pero agrego esto y me quedo con la menor lógica, la menor lógica, o sea, que un operador de consecuencia con las propiedades de ser una lógica, que contiene estas deducciones, ¿no? La lógica, por supuesto, va a seguir siendo finitaria, porque las únicas reglas que estoy agregando son finitarias. Eso es porque phi es finito. Acá sí. Acá todavía no se ve bien por qué el epsilon y el delta son finitos, pero ahora se va a notar. Ahora lo voy a notar. Entonces, la expansión de L, fíjense que no depende de delta. Esto es una propiedad de lógicas algebrizables. El conjunto de fórmulas de equivalencia, si tengo dos conjuntos de fórmulas de equivalencia para una lógica algebrizable, siempre son interdemostrables. Por lo tanto, si la lógica demuestra esto, va a demostrar el otro, así que no hay ambigüedad con la definición de delta. Me molesta algo de suma acá. Las extensiones axiomáticas, o sea, si a la lógica le quiero agregar axiomas, estas son casos particulares. Los podemos pensar como casos particulares de expansiones algebraicas, porque podemos pensar en un conjunto finito de fórmulas que no tiene zetas, por ejemplo. Si no tengo zetas, la segunda condición desaparece, y la primera condición simplemente me está agregando axiomas. Entonces, todas las extensiones axiomáticas son expansiones algebraicas en forma trivial. Bien. Resulta que con la correspondencia, esto no es difícil de chequear, hay una correspondencia 1 a 1 entre expansiones algebraicas de la lógica L, con esta definición, y expansiones algebraicas de la cuasivariedad Q, que es la semántica algebraica equivalente de L. Entonces, ¿cómo va a ser esa biyección? Bueno, naturalmente, si yo elegí un sistema de ecuaciones para expandir Q, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a convertir esas ecuaciones en fórmulas usando delta, y voy a agregar ese conjunto a L. Ahí necesito que delta sea finito, y eso tiene que ver con que la lógica sea finitaria. Bien. No, perdón, eso tiene que ver con que sea una cuasivariedad, la semántica algebraica equivalente. Entonces tengo acá una expansión algebraica de L. Y recíprocamente, si expando L con un conjunto finito de fórmulas, convierto esas fórmulas en ecuaciones usando epsilon, y tengo esta expansión de Q.
Resulta que esta cuasivariedad es la semántica algebraica equivalente de esta expansión. Y acá también, esta cuasivariedad es la semántica algebraica equivalente de esta expansión. O sea, cuando hacemos eso, la correspondencia aplica cada expansión en su semántica algebraica equivalente, en realidad. ¿Bien? Es una correspondencia perfecta. Por supuesto, acá lo estoy enunciando solo con un sistema de ecuaciones o un conjunto finito de fórmulas. En realidad, yo podría cambiar el S por un conjunto de sistemas de ecuaciones y el phi por un conjunto de conjuntos finitos, ¿bien? Pero no lo quise complicar. Lo interesante viene cuando uno considera el orden entre las expansiones. Porque las clases algebraicamente expandibles, recordemos que yo tengo una cuasivariedad Q y me quedo con los modelos que tienen cierta propiedad. Aquellas álgebras de Q que tienen cierta propiedad, que satisfacen cierta sentencia de primer orden. Entonces, o cierto conjunto de sentencias de primer orden. Estas clases algebraicamente expandibles forman naturalmente un reticulado con la inclusión. Están ordenadas por la inclusión y forman un reticulado, de hecho, porque son cerradas bajo intersecciones arbitrarias. Entonces forman un reticulado completo con la inclusión. Entonces la pregunta era, bueno, si lo traducimos del lado lógico, las expansiones van a formar un reticulado porque hay una biyección, pero ese orden es más o menos natural, o sea, hubiera surgido naturalmente desde el punto de vista lógico. Y bueno, lo que encontramos es que sí, las nociones son bastante naturales de cuál es el orden inducido del lado lógico. Esta parte es un poquito más técnica, porque hay definiciones, pero bueno, hay que pasarlo. Porque necesitamos comparar dos expansiones de una lógica, o dos expansiones de una cuasivariedad. Entonces, siempre lo importante acá es tener en cuenta que uno tiene una lógica de base que está definida con un lenguaje, que a ese lenguaje de base le voy a llamar tau, ¿bien? Y de esa lógica voy a tener dos expansiones en dos lenguajes, tau1 y tau2, que tienen una parte común, ¿bien? Entonces, yo lo que voy a necesitar para poder comparar dos expansiones es una manera de traducir fórmulas de un lenguaje del lenguaje tau1 en el lenguaje tau2, ¿bien? Pero como a mí me interesa hacerlo todo módulo la lógica original, el lenguaje de base tau lo quiero dejar fijo, ¿bien? Entonces tenemos que dar algunas definiciones que son un poquito más generales que las habituales, porque tenemos que dejar fijo esta parte del lenguaje de base. Entonces, una tau traducción de un lenguaje tau1 en el lenguaje tau2 es una función que a cada símbolo del lenguaje tau1 le hace corresponder un término en el otro lenguaje, ¿bien? De forma que, de ser variedades, o sea, a cada símbolo eneario le asigna un término eneario para poder traducir esa operación enearia de acá al otro lenguaje, pero a los símbolos enearios del lenguaje de base tau los deja fijos. O sea, f va a f de x1 xn, no a cualquier cosa. ¿Bien? Es simplemente eso. Con el concepto de traducción tenemos el concepto de interpretación, que también es clásico en álgebra, cuando una clase de estructuras se interpreta en otra clase de estructuras. La única diferencia es que como ahora tenemos una parte del lenguaje común, tenemos que preservarla. Entonces, ¿qué es una tau interpretación de una clase en otra? Es una traducción de fórmulas que hace que para cualquier álgebra de K2 la puedo convertir en un álgebra de K1. ¿Cómo? Como para cada símbolo de K1 me fijo cuál es el término que le corresponde vía la traducción, y ese término, como es un álgebra de K2, lo puedo interpretar en esa estructura, y puedo armarme la estructura traducida a T que tiene, acá esto debería haber sido A no negrita, ¿no? Es el universo de A, me acabo de dar cuenta, esto debería ser el universo del álgebra, con las nuevas operaciones, y esa estructura tiene que pertenecer a K1. Entonces, esto lo que me dice es que todas las álgebras de K2 las puedo convertir uniformemente en álgebras de K1. Bien. Cuando lo puedo hacer para los dos lados, cuando a todas las álgebras de K1 las puedo convertir en álgebras de K2, y todas las álgebras de K2 las puedo convertir en álgebras de K1, de forma que cuando voy y vuelvo a lo mismo, esto es lo que se llama una equivalencia por términos,
En este caso es una tau equivalencia por términos, porque mantengo el lenguaje tau. ¿Y cuáles son las nociones más de la parte lógica? Bueno, las nociones de la parte lógica son la noción de taumorfismo, que sería lo correspondiente a tau interpretación. ¿Qué va a ser un taumorfismo? Entre dos lógicas L1 y L2. No lo dije acá, pero obviamente tau1 era el lenguaje de K1, tau2 era el lenguaje de K2, tau1 es el lenguaje de la lógica L1, tau2 es el lenguaje de la lógica L2, ¿no? O sea, no lo dije, creo. Si tengo dos lógicas L1 y L2, un taumorfismo de una lógica en la otra va a ser una tau traducción que preserva las deducciones. O sea, si phi es consecuencia de gamma en L1, entonces la traducción de phi es consecuencia de las traducciones de gamma en L2. Esa noción muy natural de morfismo es la que necesitamos para comparar las expansiones algebraicas de una lógica. ¿Bien? Y la noción correspondiente a la de tau equivalencia por términos para la parte algebraica es la noción de tau equipolencia. Dos lógicas son tau equipolentes cuando tengo un tau morfismo de L1 en L2 y otro de L2 en L1, de forma que cuando traduzco una fórmula para un lado y traduzco el resultado de esa y vuelvo a la lógica de L1, no obtengo la misma fórmula necesariamente, pero obtengo una fórmula que es interdemostrable con la fórmula original. Estas son las condiciones que dicen acá. O sea, toda fórmula en el lenguaje de L1 es interdemostrable con S de T de phi, y lo mismo para cualquier fórmula phi en el lenguaje de L2. ¿Bien? Entonces, con esas definiciones podemos probar el teorema que nos dice que todo se porta bien, con estas definiciones del lado lógico, ¿bien? Que son muy naturales y han sido trabajadas para comparar lógicas en diferentes lenguajes. Las hipótesis son las de siempre, una lógica BP algebrizable, para los que por ahí conocen la terminología de lógica algebraica abstracta. Las lógicas son BP algebrizables, finitarias y finitamente algebrizables. Son equivalentes. Que haya un taumorfismo de la expansión por sigma prima en la expansión por sigma. ¿Ah? Acá pongo sigma y sigma prima porque pienso en conjuntos, más general, que con un solo conjunto finito de fórmulas. Hay una tau interpretación entre las semánticas algebraicas equivalentes correspondientes, y la última, que es la conexión con la última, es la más interesante. Simplemente los modelos de sigma en Q están contenidos en los modelos de sigma prima en Q. O sea, cuando las clases algebraicamente expandibles están unas contenidas en la otra. Esto era lo que decía al principio. Las clases algebraicamente expandibles están naturalmente ordenadas por inclusión. Bueno, esa inclusión a nivel de las expansiones algebraicas de Q se traducen en interpretaciones, y a nivel de las lógicas se traducen en morfismos. Uy, ya veo que 27 minutos llevo hablando. Bien. Bueno, y eso que puse el cronómetro de al lado. Y la equivalencia pasa lo mismo, o sea, son iguales las clases algebraicamente expandibles cuando son tau equipolentes las expansiones y tau equivalentes por términos las cuasivariedades. Entonces tenemos, los reticulados son isomorfos. ¿Ah? Igualmente isomorfos al reticulado de clases algebraicamente expandibles, porque tenemos una vuelta, ¿no? Entonces, lo que quería era contar algunos ejemplos que tenemos resueltos, porque algunos de los ejemplos son muy pesados, porque la idea es aplicar toda la teoría que sabemos de expansiones algebraicas de álgebras para caracterizar las expansiones algebraicas de las lógicas correspondientes. En el caso de las álgebras de Boole, Miguel tiene el primer trabajo, creo, de clases algebraicamente expandibles con Diego Bayone. Ya, obviamente, el primer caso que miraron fueron las álgebras de Boole, y probaron que no tienen clases algebraicamente expandibles más que las triviales, la propia clase de álgebras de Boole y las álgebras triviales. Por lo tanto, no hay más expansiones algebraicas de la lógica clásica, más que la lógica inconsistente. En el caso de las álgebras de Gödel y de la lógica de Gödel-Damet, que es la expansión de la extensión del intuicionismo por el axioma de prelinearidad, Miguel tiene probado que las únicas clases algebraicamente expandibles son las subvariedades de la variedad de las álgebras de Gödel. Por lo tanto,
¿Eso qué quiere decir en este caso? Que las únicas expansiones algebraicas son las extensiones axiomáticas. Habíamos dicho que las extensiones axiomáticas son expansiones algebraicas. El caso que nos llevó, no, este es otro caso. Este caso es el que dije que iba a comentar brevemente, que era el caso del fragmento implicativo de la lógica clásica. Sabemos que la semántica algebraica equivalente son las álgebras de implicación, y Miguel tiene un paper de 2010, creo, en el que caracteriza las clases algebraicamente expandibles de la lógica de las álgebras de implicación. Lo voy a pasar brevemente porque no importa, para contar el otro ejemplo que es más importante. En este caso se obtiene una cadena numerable, infinita, de expansiones algebraicas del fragmento implicativo de la lógica clásica, ¿no? Hasta la lógica inconsistente como la mayor expansión, por supuesto, la clase del operador trivial. El caso que nos llevó mucho trabajo, y es parte de este mismo trabajo, es el caso de los L-grupos abelianos. Caracterizamos todas las clases algebraicamente expandibles de la variedad de los L-grupos abelianos, y la lógica correspondiente en este caso son la semántica algebraica equivalente de la lógica del equilibrio, que es una lógica definida por Adriana Gali, Renato Lewin y Marta Sagastume en un paper de 2004. Ellos prueban que esa es la semántica algebraica equivalente de la lógica que proponen. Y lo que encontramos es que, esto ya lo hemos contado en alguna otra UMA, que las clases algebraicamente expandibles de los L-grupos abelianos vienen dadas por las divisiones, por el hecho de haber división por algún número entero. En particular, uno puede restringirse a números primos y pensar en ecuaciones del tipo P por Z igual a X, que nos dicen todo elemento es divisible por P, por un número primo P. Entonces, si yo elijo un conjunto de primos, cualquiera, los L-grupos abelianos que admiten división por esos primos de ese conjunto, esos forman una clase algebraicamente expandible. Y por lo tanto, si hago el correlato lógico, lo que tengo es una cantidad no numerable de expansiones algebraicas de la lógica del equilibrio, de hecho, que forman un reticulado isomorfo a partes de omega, de hecho, pues son subconjuntos de números primos, más un punto, porque falta la lógica inconsistente, ¿no? 2 a la omega más 1. Y ya me pasé, ¿no? Pero lo último, esta es la última slide, y termino. Lo último que no quiero dejar de mencionar es que estas expansiones algebraicas que encontramos son todos casos particulares de las expansiones algebraicas, de expansiones por conectivos implícitos definidas por Caicedo en este paper de 2004, que no es el primer paper acerca de estos temas. El primer paper fue con Roberto Signoli, no recuerdo si es 2001 el trabajo, en el que trabajan en 2001. Bien, gracias Hernán. En el que trabajan más desde el lado algebraico y solo en el caso de álgebras de Heyting, del intuicionismo. Posteriormente, en 2004, Caicedo lo generaliza para una lógica BP algebrizable, como la que estamos trabajando nosotros, y da una definición general de definición por conectivos implícitos, que es distinta de la nuestra, pero que la nuestra podemos probar que siempre cae dentro de la de Caicedo. Lo que pasa es que la de Caicedo es tan amplia que es muy difícil caracterizar todas las expansiones por conectivos implícitos de una lógica dada. En cambio, las nuestras son un poco más manejables, me parece, y además por todas las técnicas algebraicas de las que disponemos para caracterizarlas, ¿no? Pero bueno, estaríamos describiendo algunas de las expansiones por conectivos implícitos dadas por Caicedo. No todas. Acá tengo un par de ejemplos en los que hay expansiones por conectivos implícitos. La del sucesor, por ejemplo, Hernán, es una expansión por conectivos implícitos que no es una expansión algebraica en nuestro sentido. Bien. Entonces, bueno, perdón por haber sido demasiado rápido así, pero cualquier cosa hay preguntas. Así que muchas gracias por la atención, y esos son los trabajos a los que hice referencia, el de Caicedo, el de Miguel en el que caracteriza el caso del fragmento implicativo de la lógica clásica, nuestro trabajo en el que están todos estos resultados que están en el archivo, y el trabajo de Gali, Lewin y Sagastume de la lógica del equilibrio. Así que bueno, muchas gracias. Ahora sí, preguntas.
No se te escucha, Sergio. Ahí está, sí. Sí, tenía apagado el micrófono. Bueno, Diego, muchísimas gracias por la charla. La verdad que es sumamente interesante, y ahora viene la tanda de preguntas y comentarios. Así que bueno, queda abierto para si hay alguna pregunta o algún comentario. Bueno. Bueno, yo tengo una pregunta. Dos preguntas en realidad. A ver si tal vez no entendí bien. O sea, cuando uno habla de una expansión de una lógica algebrizable, esa lógica es algebrizable. O sea, sí, podemos probar. De hecho, no lo dije, me parece, o lo dije medio cruzado. Cuando uno define la expansión algebraica, la lógica que obtiene es algebrizable con el mismo delta y el mismo epsilon, o sea, con las mismas fórmulas de equivalencia, ecuaciones de definición y fórmulas equivalentes. No cambia. En el lenguaje básico no se necesitan ni siquiera las nuevas operaciones para algebrizarlas. De hecho, también es una consecuencia de que son un caso particular de las de Caicedo, porque en el caso de las conectivas, eso no me acuerdo si es en general o solo cuando es expansión con solo axiomas. No, pero me parece que es en general, no es en general. Todas las de Caicedo son, todas las expansiones por conectivos implícitos de Caicedo son algebrizables con el mismo delta y el mismo epsilon, por lo tanto, sería un caso particular. Igual se puede hacer la cuenta a mano también, convencerse de que eso funciona. Bien, gracias. Y la otra, o sea que entonces, por ejemplo, uno podría tomar el cálculo implicativo intuicionista, o sea, las álgebras asociadas son las álgebras de Hilbert, y hacer una expansión. O sea, por ejemplo, las álgebras de Hilbert con ínfimo sería un ejemplo, diríamos, de una clase de estas de álgebra en el mismo, diríamos, andarivel, que cuando uno, por ejemplo, pone las álgebras implicativas o la de Tarski y agrega el ínfimo, entonces tiene las álgebras de Boole generalizadas. ¿Eso tienen algunas cosas sobre eso? O sea, por ejemplo, en el caso de álgebras de Hilbert, diríamos, expansiones, por ejemplo, para tener el ínfimo, o sea, de acuerdo a cómo se dijo al principio, uno puede definir el ínfimo, puede definir el supremo. No colapsar, digamos, pues se puede definir el ínfimo y no colapsar con los implicativos semilatis, se puede definir el supremo, no colapsar con las álgebras de Heyting, y se puede definir el ínfimo y el supremo y no tener álgebras de Heyting. No sé si han analizado ese tipo de... No, pero claro, puede ser un caso interesante, porque como ahí hay tanta variedad de posibilidades de que si se definen, no es lo mismo, o sea, pedir que el álgebra de Hilbert tenga supremo, a quedarse con el supremo implica su producto de las álgebras de Heyting. Entonces, como ahí hay margen, pero creo que no, yo no recuerdo. Sí hay intentos de entender el caso Heyting, pero el caso Heyting es complicado, pero de ahí partir con un subreducto como las álgebras de Hilbert, por ahí puede llegar a ser manejable, no sé. No recuerdo haber pensado nunca el caso Hilbert, pero puede ser interesante, a ver si se obtiene algo de las cosas que se conocen. Y la última, estoy preguntando. Disculpame la interrupción, hicimos un intento, bueno, sí. y escribimos un trabajo donde partimos del subreducto implicativo de Lukasiewicz. Pero Lukasiewicz. No, pero te estoy diciendo que hicimos un intento así, de lo que querés hacer vos, donde una de las operaciones implícitas que aparecía era el ínfimo. En el caso de Lukasiewicz, implicativo, digamos, ¿no? O sea, pero para el caso de Hilbert no está estudiado eso. No está estudiado. Claro, no, por eso, yo me quedé con el caso de Hilbert. Para los subreductos implicativos de las álgebras de las MB, esto originalmente tenía que ser buena parte de mi tesis. Lo que pasa es que se complicó duramente. Logramos resolver en parte el caso equivalente. En parte. O sea, describir parte del reticulado de clases algebraicamente expandibles
de la variedad generada por la cadena de tres elementos, o sea, por el subreducto implicativo, ¿no? O sea, pensado solo con la flecha de la MB de tres elementos, en parte. O sea... Las álgebras modales no caen dentro de esta clasificación, ¿no? O sea, un ¿Cuál álgebra es? de Boole con un operador modal... ¿En qué sentido no? Vos decís si el operador modal puede ser un... No, ¿no? Lo que pasa es que, o sea, a ver, modal clásico, en álgebras de Boole no tenés expansiones. Claro, exacto. Entonces, o sea, si vos querés que el operador modal se defina en términos de las operaciones de Boole, no lo vas a poder hacer porque las álgebras de Boole no tienen expansiones algebraicas que no sean triviales. Entonces, no vas a poder. Por ahí, no sé en otros contextos, si en algún contexto no booleano, agregar un operador tipo modal pueda, o sea, que alguna operación algebraica definible termine siendo un operador modal, tenga propiedades de un operador modal. No tengo ejemplos de eso, pero no sería ilógico. Creo que en el caso de álgebras de Heiting y de Hilbert lo que le llaman núcleos, que son un tipo particular de operadores modales, y dentro de ejemplos de esos núcleos hay, creo, algunos que se definen o se pueden definir a partir de implicación y, bueno, y alguna otra operación más. Puede ser. A ver, hay ejemplos de núcleos que son términos, ¿no? Y los términos son claramente funciones definibles ecuacionalmente. Así que podría ser que haya núcleos definibles implícitamente a través del sistema de ecuaciones. Y hay, ¿no? Como pasa, no sé, yo eso he trabajado, no sé, en reticulados residuados con la doble negación, por ejemplo. La doble negación es un núcleo. Entonces, bueno, y la doble negación es un término. Entonces, sí, en ese sentido puede haber. Yo obviamente no lo he trabajado, pero se me ocurre que podría haber ejemplos de núcleos que sean funciones algebraicas. Perfecto, gracias. ¿Alguna pregunta más? Yo quería hacer algún comentario o pregunta. No, primero quería preguntar si estaban estudiando actualmente alguna variedad o cuasi variedad particular con todas estas nociones e ideas. Y segundo, quería preguntar si están estudiando algo particular con respecto a Heiting, que mencionaste vos recién, de que en Heiting se complicaban algunas cosas. Y Heiting siempre está. Heiting siempre está. O sea, la idea de retomar Heiting y de ponerse a pensar bien el caso Heiting siempre está dando vuelta. Miguel seguro te lo puede decir porque lo debe haber pensado muchas veces. Ahora que estemos trabajando en eso, concretamente no. En este momento no estamos trabajando. ¿Y alguna idea a futuro de quisiéramos estudiar esta variedad? Perdón, Miguel quiere decir algo. Noticias de momento. Sí, justo en los últimos meses estuvimos con Tomaso, justamente, que está acá también presente, volvimos a mirar las de Heiting, hicimos algunos avances, pero parece muy complicado, ¿no? O sea, no parece imposible, cada vez que presentamos algo nuevo aparece. Por mucho tiempo mi conjetura, no sé, demasiado sustento, era que no había expansiones algebraicas en la variedad de las álgebras de Heiting, que eran todas triviales, o sea, por lo tanto la lógica intuicionista no tenía más que expansiones algebraicas triviales en el sentido que son axiomáticas. Pero bueno, en la última tanda, Tomaso encontró por primera vez un ejemplo de una clase algebraicamente no trivial. Así que bueno, eso fue como un avance interesante que abre muchísimo la cancha, ¿no? Porque ahora de repente tratar de probar un teorema como una especie de completitud que tenía el cálculo de Heiting respecto a estas expansiones, ya eso sabemos que no va a ser cierto, y parece entonces que el problema se complica, pero sigue siendo muy interesante. Muy bien. Bien. ¿Bornan, te quedó alguna pregunta? No, simplemente, bueno, pregunté si estaban haciendo algo y el caso Heiting, porque una vez creo que también había hablado con Miguel y hace muchos años y me había contado que, bueno, unas cosas, pero curiosidad simplemente por haber estudiado en algún momento el caso este de Caicedo, ¿no? Con la definición de Caicedo.
el Pero sucesor. no. El sucesor me acompañó durante muchos años. Pero no tengo más preguntas. ¿Alguna otra Perdón, pregunta? sí, Sergio. Bueno. Diego, dos cositas. Hola, Víctor. Primero una cuestión de, ¿qué tal? De aroma, sobre todo en la cuestión que han hablado sobre álgebras de Boole y la conexión con lógica clásica. Hay un resultado, creo que es de Lukasiewicz, que es clásico, que dice que la lógica clásica es maximal en el retículo de las lógicas con ese lenguaje, digamos. ¿En qué sentido maximal? En un sentido netamente axiomático. Si a la lógica clásica se le agrega cualquier fórmula que no sea demostrada por ella como axioma esquema, colapsa justamente en la lógica trivial. Y de eso me huele muy en la ondita de lo que se está elaborando en lo que dicen ustedes, desde el punto de vista lógico, no algebraico, obviamente. No, perdón, sí, Sí. termina. Bueno, pero el resultado de Lukasiewicz, y que ha trabajado hace poquito con el problema ese de maximalidad relativa a una lógica, por ejemplo, la lógica clásica es maximal respecto a las que están, entre comillas, por debajo de la lógica trivial. Y hay muchas lógicas que están por debajo de la clásica, que son maximales con respecto a ellas, en un sentido axiomático, en el sentido que tienen menos teoremas, pero que si le agregás una fórmula que, digamos, que valga en la lógica clásica y que no valga en esta lógica maximal, colapsa y termina siendo la lógica clásica. Esto es un problema de maximalidad, pero tiene que ver con cuestiones de tipo axiomáticas. El laburo al cual me refiero es un laburo que ha estado trabajando Marcelo Coniglio, con gente de Barcelona, creo. La pregunta es si esa especie de traducción, primero eso, la impresión, que para mí lo que están haciendo tiene una ondita con eso, no sé por qué motivo, una ondita reticular, y bueno, obviamente en el caso de Boole particular, es como una especie, como que fuese una lógica maximal, de hecho. Eso es la impresión. Claro. Y la segunda pregunta es, si es que no me perdí de algo, cuando vos tenés las expansiones por cuasivalidades y las traducís a lógica, ¿sí? Y te construís un retículo, si esa comparación entre las diferentes lógicas, digamos así, es una comparación netamente por la operación de consecuencia o interviene la axiomática, o es simplemente esta tiene más consecuencias que la otra, etcétera, y construís el retículo de relaciones de consecuencias. A ver, párate. Porque me voy a olvidar de... por ahí está lo que me comentabas que hizo con Campersor. Si te referís a la comparación entre lógicas, a la definición de taumorfismo, por ejemplo. Sí, probablemente sí. O sea, en principio una lógica podría tener, o sea, la lógica L2 podría tener más consecuencias que la lógica L1. O sea, todas las consecuencias de la lógica L1, cuando las traducís, están en L2, pero podría haber fórmulas en L2 que no sean traducciones de fórmulas de L1. Claro, pero esa relación de consecuencia, tanto de L2 como de L1, son netamente desde el punto de vista, valga la redundancia, de consecuencias. No están interviniendo axiomas tipo Hilbert o secuentes o cosas así. No, nosotros estamos trabajando con la definición de lógica abstracta. Como operador de consecuencias, conjuntos de fórmulas y fórmulas, la presentación que vos quieras hacer de esa lógica con algún sistema axiomático. Si es que se logra. Sí. Y si lo podés hacer, no le prestamos atención a eso. Perfecto, esa es la pregunta, si se le prestaba atención. Lo que sí podés ver es que por la manera en la que están definidas, si tu lógica L original tenías una presentación estilo Hilbert de esa lógica, naturalmente lo que estás agregando acá son axiomas y estás agregando reglas. Perfecto. Estos son una cantidad finita, o sea, si lo haces para un sistema de ecuaciones, estás agregando una cantidad finita de axiomas de esquema y estás agregando una cantidad finita de reglas, si querés. Podés generar el sistema axiomático correspondiente de la lógica, de la expansión que quieras. Eso bien. No es problema. Con respecto a la pregunta de la maximalidad, o sea, si estás pensando en el mismo lenguaje, primero que nosotros nos restringimos a lógicas algebrizables. Entonces,
la condición de maximalidad de la lógica clásica que estás pensando es traducida a la semántica algebraica que son las álgebras de Boole, es decir, las álgebras de Boole no tienen cuasivariedades, no tienen variedades, no tienen subvariedades propias. ¿Bien? Exacto. Entonces, como no tienen subvariedades propias, cualquier ecuación que yo agregue ya colapsa. Cualquier ecuación no trivial colapsa. Nosotros estamos agregando lenguaje. Entonces, cuando agrega eso, una cosa, como que eso no implicaría, no, a priori, eso no te dice que cuando agregás nuevas operaciones, se siga manteniendo esa maximalidad. Y el ejemplo, por ejemplo, es el de los L-grupos. Si mirás el ejemplo de los L-grupos, ¿dónde tengo el ejemplo de los L-grupos? Acá. En los L-grupos abelianos pasa lo mismo. Los L-grupos abelianos no tienen subvariedades propias, ni subcuasivariedades propias. Entonces, sin embargo, tienen expansiones algebraicas. Bien, o sea, podés escaparte agregando operaciones, digamos así. Claro, podés agregar operaciones no triviales. Y ahí cambia, la noción de maximalidad se pierde, digamos, en cierta forma. Claro. O minimalidad en el caso. En ese sentido, claro, perdés esa noción de maximalidad. Perfecto. Lo que sí vas a tener, algo que bueno, no tenía tiempo de explicar los detalles, pero en el caso de los grupos abelianos, el hecho de que no tenés cuasivariedades propias, va a hacer que todas estas expansiones sean conservativas, por ejemplo. Porque no van a poder implicar ninguna ecuación, ninguna cuasidentidad especial de grupos abelianos que no te trivialice todo. O sea, una consecuencia trivial de la maximalidad como cuasivariedad, de la minimalidad, yo lo veo todo del lado algebraico, mucho más que lógico, o sea, de la minimalidad de Q como cuasivariedad, es que las expansiones algebraicas te van a quedar conservativas. Bien. O sea, por ahí eso puede ser un dato interesante que tiene que ver con esta noción de maximalidad que decís de la lógica. Bien. Sí, no, obviamente por ese lado viene la mano. Pero pueden pasar las dos cosas. Así que, lo que me respondiste también estaba bueno, el asunto de que laburás con consecuencias a secas, no necesariamente con axiomáticas de giro. Si bien vos las estás recuperando de alguna forma, por lo que tenía entendido. Claro. Sí, bien, eso nada más. Pregunta. Bueno, quizá tengo una pregunta algo general sobre expansiones algebraicas. Creo que ya lo discutimos alguna vez en persona, pero no me acuerdo el resultado final. Estas nociones se preservan, ¿sabes si esas nociones se preservan bajo equivalencia categorial en el sentido que imagínate que tienes dos variedades categóricamente equivalentes, en una no tienes funciones algebraicas nuevas? ¿Sabes que tampoco hay en la otra? O por ejemplo, se sabe que el post de tu retículo de las clases algebraicamente expandibles son isomorfos en los dos casos, o algo así. Sí, es una muy buena pregunta que creo que la intentamos empezar a pensar en algún momento, pero no, pensando en el paper de Mackenzie. Pero a ver, ¿puedo decir algo? Dale, Camper. Yo tengo el recuerdo, quizás erróneo, pero que teníamos con Tommaso y vos en un aula. Sí, en el aula 5 el capítulo 4 y nos convencimos ahí de que efectivamente sí, porque uno tenía una traducción del primer orden que te daba el teorema de Mackenzie, que entonces las paradojas únicos se podían traducir, digamos. Entonces, a mí me quedó la sensación de que sí. ¿De que sí? Ya, a mí también, pero quería confirmar si era una alucinación. No, seguro que como que quedamos... Nunca vi bien el paper de Mackenzie, entonces no me queda claro el... También lo explicaste vos, Tommaso, en algún momento, nos lo explicaste. A mí claro, nunca me quedó... No lo recuerdo bien como para... Perdón, ahí nos quedó claro que sí, que eran preservados por equivalencia categórica, que tengo ese recuerdo. Pero nos pusimos ambiciosos y quisimos empezar a entender qué tenía que ver con interpretaciones en general, esta cuestión de equivalencia categórica. Como que nos fuimos para... Y eso es lo que
Y eso es lo que nos quedó, como ya fue como muy ambicioso y quedó en Claro, mitad de ese camino, fue pero el como que problema. me da la sensación de que el primer paso era ver eso Estaba y era resuelto. medio directo que sí, ¿no? Que se preserva. Vale, gracias. Hace varios años de eso. 2 o 3. Sí, yo estaba haciendo el doctorado, era 2015 quizás. 15. Miércoles, 5 años. El tiempo, ¿eh? Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario? Bueno, si no, damos por finalizada la charla. Muy linda, Diego. La verdad que Gracias. muy, muy interesante y bueno, y muchas gracias por darnos la charla y los invito a todos a la charla de Tommaso, la próxima charla de Tommaso. Bueno, y aquí daremos entonces por finalizada la sesión de hoy. Así que bueno, saludo a todos y nos vemos en la próxima charla de Tommaso acá. De presente. Tommaso. Muchas gracias a todos por venir. Bueno, Bueno. gracias.